Efesios 2, 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque tú la has preservado hasta nuestros días y podemos tenerla en nuestro idioma. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias sobre todo por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para limpiarnos de nuestra iniquidad, de nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que has puesto en nuestros corazones, nos has dado y que nos guía a toda la verdad. Señor, guíanos en esta hora para estar atentos a tu palabra, recibirla en nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén. Dentro de la serie que estoy trayendo sobre las 5 solas de la Reforma Protestante, estamos considerando la sola gracia. Y este es el tercer sermón en relación con la sola gracia. En los sermones anteriores vimos, entre otras cosas, que los verdaderos creyentes en Cristo hemos recibido un llamado a promover la sola gracia. Y para ello lo primero que debemos hacer es predicar la doctrina bíblica del pecado. Hermanos, no podemos predicar o promover la sola gracia si no hablamos del pecado. Algunos pretenden tal cosa, pero es que no se entiende la gracia de Dios si no se entiende la doctrina bíblica del pecado. Es así. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Debemos predicar la doctrina bíblica del pecado. ¿Cómo? Pues primero proclamando la ley de Dios. Segundo, mostrando la pecaminosidad absoluta del pecado. Esto es lo que en teología se llama depravación total. Y dentro de este punto vimos primero lo que no significa la depravación total, es lo que consideramos en el mensaje anterior. Lo que no implica o no significa la depravación total. Primero, no implica depravación absoluta. Segundo, no implica ausencia total de bien relativo. Y ya explicamos todo esto en detalle, ¿vale? Todo esto es posible porque Dios, por su sola gracia, obra en el corazón de los hombres, refrenando su maldad y obrando para que hagan algunas cosas que sean externamente buenas y puedan aportar algún bien para ellos mismos, para la sociedad en general y para el pueblo de Dios. A esta manifestación de la gracia divina sobre los incrédulos se le llama o se la conoce como gracia común de Dios, la cual también incluye todas las bendiciones materiales que el Señor concede a los impíos. Bien, en el sermón anterior dije lo que no implicaba la depravación total, pero me gustaría aclarar en este sermón lo que sí significa la depravación total, para que no nos llevemos a confusión y también para que podamos proclamar más eficaz y correctamente la pecaminosidad absoluta del pecado. Hermanos, debemos conocer bien esta doctrina de la depravación total. Y después de ver esto continuaremos considerando cómo promover la sola gracia. Veamos entonces muy brevemente lo que significa la depravación, lo que sí significa la depravación total. Y digo brevemente porque esto ya lo consideramos en una serie que traje sobre los 5 puntos del calvinismo y ahí entramos en más detalle al respecto. En primer lugar, la depravación total significa que el hombre natural no puede hacer el bien verdadero. Aunque vimos que la depravación total no implica ausencia total de bien relativo, no implica que el hombre natural no haga ningún tipo de bien relativo, no obstante, esa depravación total
sí implica ausencia total de bien verdadero. Es decir, el incrédulo no puede por sí mismo, en sus propias fuerzas, llevar a cabo el bien verdadero en los términos que Dios demanda en su palabra. Y esto es lo que también se ha llamado incapacidad total, ¿no? Depravación, incapacidad total. El hombre natural no puede, y vamos a ver aquí qué es el bien verdadero. El hombre natural no puede hacer un bien que procede, que es fruto de la fe en Cristo. Se le llama incrédulo precisamente porque no cree, no tiene fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, no puede hacer un bien que procede de la fe, o que es fruto de la fe, porque no tiene fe. En segundo lugar, el hombre natural no hace el bien en la forma correcta que se describe en la ley divina, en los términos que se describe en la palabra de Dios, cómo tiene que hacer el bien. Y en tercer lugar, el hombre natural no puede hacer las cosas para la gloria de Dios, para agradar a Cristo, porque es que no quiere, o sea, ni quiere ni puede. Está muerto en sus delitos y pecados. Por eso decimos que no puede hacer el bien verdadero que agrada al Señor. Dice la Escritura en Mateo 7, versículos 17 y 18, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. No puede. En sí mismo, en sus propias fuerzas. Pablo en una ocasión, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente. 1 Corintios 12:3. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y si nadie que no haya sido regenerado por el Espíritu Santo puede llamar a Jesús Señor, ¿pensáis que podrá hacer algún bien que agrade a Jesús? No, no lo va a hacer. Sí, un bien relativo, que Dios obra por su gracia común, que es de provecho para la sociedad, para algunas personas, pero Dios no se agrada de ese bien. No es el bien verdadero. Porque no sale de un corazón regenerado. No surge de un corazón con fe en Cristo. No lo hace por amor al Señor Jesucristo. No lo hace para la gloria de Dios. No lo hace con la motivación correcta. No lo hace en los términos que se demanda en la palabra de Dios. Entonces, Romanos 8, versículos 7 y 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo dice la Escritura claramente. Es evidente que este pasaje nos enseña que los que viven según la carne, o sea, los incrédulos, no pueden sujetarse a la ley de Dios y no pueden agradar a Dios. En segundo lugar, la depravación total también significa que el hombre natural no puede entender el verdadero bien que es el que se revela en las Escrituras. El ser humano de nacimiento no solo no puede hacer por sí mismo el verdadero bien que agrada a Dios, sino tampoco puede entender correctamente el bien. Es decir, no es que el hombre natural pueda, por su propio intelecto, entender, comprender correcta y adecuadamente todas las demandas del Señor en su palabra, y las entiende y las comprende y ve las implicaciones, pero resulta que después se niega a ponerla en práctica. No es así. Lo que nos dice la doctrina de la depravación total, lo que nos enseña las Escrituras, es que el hombre natural ni siquiera es capaz por sí mismo de entender, de ver
todas las demandas e implicaciones prácticas de lo que Dios revela en su palabra. No puede. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura al respecto. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, o sea, incrédulos, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y hay otro pasaje que también nos dice explícitamente que el hombre natural no entiende el bien. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Sigue diciendo, porque se han de discernir espiritualmente. Y si esas personas están espiritualmente muertas, no pueden entenderlo. Sí, podrán aprenderse versículos de memoria, como tienen buena memoria, y se aprenderá, y se pueden saber la Biblia de memoria. Pero no entienden qué significa eso en la práctica, qué implicaciones tiene eso para la vida. No entienden. En tercer lugar, la depravación total también significa que el hombre incrédulo no desea ni ama el bien verdadero. Dice en Juan 5, 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otra ocasión, Jesús dijo a unos judíos impíos, en Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por implicación está diciendo, no queréis hacer los deseos de Dios, sino los del diablo. Esta es la realidad. Ay, yo quisiera obedecer a Dios, pero no puedo. Es que no quieren. No aman. No aman a Dios, no aman su palabra, no aman el bien verdadero. Ni lo desean, claro. En cuarto y último lugar, la depravación total significa que el hombre natural siempre se encuentra pecando a los ojos de Dios. El Señor nos enseña en su palabra que no existe término medio. No se puede estar en una posición, digamos, de neutralidad, donde yo no soy creyente, pero tampoco es que peque contra Dios. No. O sea, puedo ser rebelde a los mandamientos de Dios, puedo rechazar el Evangelio de Cristo, pero al mismo tiempo no hago nada malo, no estoy pecando contra Dios. No, esto no es posible. El Señor Jesús lo dijo muy claramente, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Y si los incrédulos, que lo llamamos así porque no son de Cristo, están contra Cristo, ellos están contra Cristo como tú y yo estábamos un día contra Cristo, antes de que el Señor obrara en nuestros corazones. Si están contra Cristo, no significa eso que están pecando contra Dios. Claro que pecan contra el Señor. Solo por estar en esa posición de rebeldía, de rechazo del Mesías, del Salvador. Cada instante en el que persisten en esa posición, están pecando contra Cristo. Se encuentran pecando contra Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solo que vendrá, que también, sino que la ira de Dios ya está sobre el hombre natural. Y está continuamente, no 2 o 3 veces al año. No solo está la ira de Dios sobre el hombre natural cuando comete pecados muy graves, muy notorios, no.
está continuamente, porque a los ojos de Dios el incrédulo siempre está pecando, está en un estado continuo de pecado contra Dios. Primero porque de entrada rechaza a Cristo, y esto es lo más grave, pero también peca de otras muchas maneras, ya sea de comisión o de omisión. Siempre está pecando contra Dios. Bien, hemos visto que para promover la sola gracia debemos predicar la doctrina bíblica del pecado. Con todo esto que hemos considerado, la doctrina bíblica del pecado. Un aspecto fundamental de predicar esta doctrina del pecado es proclamar lo que la Escritura nos enseña acerca de la depravación total del hombre. Pero para promover la sola gracia no solo es necesario predicar la doctrina bíblica del pecado, sino también, en segundo lugar, debemos predicar la gracia soberana de Dios. Esta es la que también llamamos gracia salvadora o gracia especial de Dios. Se conoce más como la gracia salvadora. Esta, la gracia salvadora, la proclamamos primero predicando el amor del Padre que eligió a pecadores. El amor del Padre. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, el Padre nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, por amor, un amor totalmente inmerecido, de pura gracia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. He aquí la gracia de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En amor, la gracia de Dios manifestada en su amor hacia pecadores que no merecen ese amor. Y ahí la gracia. Este es un amor ilimitado, inmerecido, sin que existiese causa alguna aparte de sí mismo, como que una causa externa que condiciona ese amor. No, es un amor incondicional, ¿no? De ahí que en la doctrina de la gracia pues se hable de la elección incondicional, ¿no? Dios elige de pura gracia sin ser influenciado por nada externo. Y este amor es expresado, manifestado en la persona de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El amor de Dios es único, fuerte, soberano, eterno, infinito e inmutable. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Primero Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando este amor se dirige hacia pecadores, considerados en toda su miseria y necesitados de conmiseración y socorro, recibe el nombre de misericordia. Dios en su misericordia se compadece de los pecadores y por su gracia perdona a pecadores. He aquí la gracia soberana de Dios, eligiendo a pecadores para que sean salvos. La gracia de Dios Padre. Pero, en segundo lugar, predicamos la gracia soberana de Dios, también proclamando la obediencia salvadora del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad.
Romanos 8, 3 y 4 dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fue Dios quien, al enviar al mundo a su Hijo unigénito para morir por pecadores, satisfizo las demandas de la justicia divina, liberando de esa manera a pecadores del dominio, del poder y de las consecuencias del pecado, dándoles el deseo de hacer su voluntad como manifestación de gratitud, no para ser salvos, sino en gratitud al Señor. Nosotros queremos, los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz, queremos entregarnos al Señor, por amor a Él, en gratitud al Señor. Pero el Señor Jesucristo no murió, no fue entregado forzadamente, en contra de su voluntad. Hay varios pasajes que nos muestran esto. Por poner un botón de muestra, dice en el capítulo 8, podéis leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, yo no lo voy a leer completo, pero dice el versículo 8, Filipenses 2, 8, que Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, el Padre entregó al Hijo, pero el Hijo se ofreció voluntariamente. Él quiso ofrecerse también. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos aquí la gracia soberana de Dios en la obediencia de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Pero predicamos la gracia soberana de Dios, en tercer lugar, proclamando la gracia del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 37, versículos 13 y 14, dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Es Dios que pone su Santo Espíritu en aquellos que ha elegido. Ahora, ¿el Espíritu va forzadamente? No quiero estar en esa persona, pero me pone el Padre. No. La gracia del Espíritu Santo va, obra en esa persona. ¿Te has sido elegida? Obra en esa persona. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, que aquí se pone esta analogía, ¿no? No es que el Espíritu Santo sea viento, pero se pone este ejemplo, esta analogía con el viento. Dice, el viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere, manifiesta, por así decirlo, su gracia para con pecadores. El Espíritu Santo también manifiesta la gracia salvadora de Dios, obrando en los corazones de aquellos que merecen la condenación eterna. Y una de las primeras cosas que el Espíritu Santo obra en aquellos que le ha dado un corazón de carne, aquellos en los que ha obrado y le ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne, una de las primeras cosas que obra es convicción de pecado. Dice en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él, el Consolador, está hablando del Espíritu Santo,
cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto lo hace el Espíritu Santo de pura gracia. No tiene por qué hacer eso, no tendría por qué hacer eso. Estos son pecadores, al infierno. Es lo que merecen. Es lo que merecemos. Es lo que merece el hombre natural, la condenación eterna. Pero dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, si no hay convicción de pecado, es que esa persona no ha sido regenerada. Y esto es algo básico, fundamental. Si llega alguien diciéndonos, he creído en Cristo. Oye, pero usted o tú, pidiendo la confianza, ¿has tenido alguna convicción de pecado? Imagínate, por ejemplo, llega tus hijos, ¿no? Te dicen esto, a un familiar, incrédulo, pero llega y te dice, he creído en Cristo. ¿Ok? Tú has tenido una profunda convicción, reconocimiento, has entendido, has reconocido y estás convencido de que eres un pecador, de tu pecado. ¿Convicción de pecado? ¿Eso qué es? Sí, bueno, alguna que otra vez he hecho algo malo, pero hago un montón de cosas buenas, ¿eh? Ese dirá lo que quiera. No ha entendido el Evangelio. No ha obrado el Espíritu Santo en su corazón. Claro. Predicamos la gracia soberana de Dios, en cuarto lugar, proclamando de forma evidente para qué hemos sido salvados por gracia. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículos 12 al 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Para la alabanza de Dios, no de nosotros mismos, no de alguna iglesia, no de algún pastor, no, para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Así proclamamos, promovemos la sola gracia. Que Dios me ha salvado para su gloria, que Dios ha manifestado su gracia para su gloria, para la alabanza de Él. Porque si empezamos a alabarnos a nosotros, es que yo tenía un sentimiento de que yo quería buscar a Dios, y yo me sentía, y yo buscaba al Señor, y yo tenía una cosa, y yo quería, y yo. Y yo no hacía mal a nadie. Yo era una mujer de mi casa, un hombre de mi casa. Entonces tú dices que la gracia de Dios se ha manifestado para contigo, y ahora tú, ¿para qué? Para que otros te alaben y piensen, pues, mira, esta persona está un buen creyente, ¿eh? O a la disposición que tenía. Hermano, yo me he encontrado con personas así.
dicen ser creyentes, y bueno, pues posiblemente lo sean, pero tienen pensamientos poco equivocados. Que Dios no nos ha salvado para que nosotros ahora empecemos a echarnos flores a nosotros mismos. ¿Eh? Yo recuerdo que estaba yo y estaba entre mis compañeros y ellos iban por un lado, pero yo no quería, yo. Sí, yo entiendo que uno puede contar su historia y dar su testimonio y decir, bueno, pues el Señor está obrando en mí, pero hermano, hagamos eso dándole la gloria al Señor. Es Dios quien obró en mí. Es Dios quien estaba obrando en mí para yo acercarme a Él. No empecemos a echarnos flores. Eso es una expresión, no sé cómo lo puede traducir Maritere al inglés, pero... O sea, alabarnos a nosotros mismos. No empecemos a hacer eso. No empecemos a exaltar y resaltar nuestras supuestas bondades. No, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Así promovemos la sola gracia. Dice en Isaías capítulo 43, versículo 20, al final del versículo 20 y versículo 21. Mi pueblo, mi escogido, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hemos sido salvados básicamente para alabar, adorar a Dios, para servirle, glorificarle, agradarle en todo y para proclamar su gracia a otras personas. Todo esto tiene muchas implicaciones prácticas, pero creo que resume el para qué hemos sido salvados por gracia. Para la gloria del Señor, para proclamar sus alabanzas, para proclamar su gracia a otras personas. Bien, hasta aquí hemos visto que para promover la sola gracia es necesario predicar la doctrina bíblica del pecado. En segundo lugar, predicar la gracia soberana de Dios. Y en tercer y último lugar, también para promover la sola gracia debemos vivir conforme a la gracia de Dios. Debemos vivir conforme a la gracia de Dios. Fijaos que dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12. Nuestra conciencia atada a la palabra de Dios. Dice aquí: os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La exhortación final de Pedro, que dice en la cual estáis, es decir, os mantenéis firmes en esta gracia. Esta exhortación les llama a perseverar en esa gracia, a mantenerse firmes, a continuar firmes en esa gracia. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿De qué manera práctica podemos mantenernos firmes en la gracia de Dios? Pues viviendo conforme a la gracia que hemos recibido. Y aquí hay un pasaje muy significativo, muy importante, en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres, que hay que interpretar correctamente las Escrituras, acorde a lo que se enseña en otras partes de las Escrituras, a todos los hombres que han sido escogidos por Dios de toda raza, pueblo, lengua y nación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sigue diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, un pueblo que desea, que quiere
esas buenas obras, celoso de buenas obras. La gracia de Dios nos enseña a los creyentes de una forma práctica para la vida de santidad y piedad. La gracia nos enseña a fin de que aquí y ahora podamos llevar vidas transformadas. La gracia de Dios nos enseña para que podamos vivir vidas consagradas al Señor mientras estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si el Señor nos ha salvado, hermanos, de pura gracia, antes estábamos en el pecado, esclavizados al pecado, el Señor por su gracia, sin merecerlo, nos ha rescatado de ahí. Hermanos, es para que vivamos para Él ahora. En este sentido que la gracia nos enseña. Es la gracia, es un favor inmerecido que no merecíamos. Dios lo ha obrado para con nosotros, eso entonces nos debe llevar, nos debe impulsar a servir al Señor, a obedecer a Dios. ¿Veis las implicaciones prácticas? El conocer la gracia soberana, la gracia salvadora de Dios, no es un concepto meramente intelectual o teológico. Yo sé definir lo que es la gracia salvadora de Dios y cómo promover la gracia de Dios. Eso tiene unas implicaciones prácticas. Enseñándonos, ha dicho antes, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermanos, la gracia de Dios nos enseña, entre otras cosas, que tenemos que renunciar al pecado, que tenemos que luchar contra el pecado. ¿Cómo una persona que dice que ha recibido la gracia de Dios, ha sido salvada por la gracia del Señor, cómo esa persona puede seguir esclavizada a algún pecado? ¿Cómo puede seguir en algún pecado, siendo consciente de ese pecado, y no se arrepiente y sigue ahí? No es posible. Es una contradicción. Esa persona se está engañando a sí misma. La gracia de Dios nos enseña que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, y que vivamos sobria, justa y piadosamente. Vivamos en santidad, en piedad. Fijaos que dice en el capítulo 3 de Tito, también, Tito capítulo 3, versículos 3 al 8. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de diversas concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, aquí viene la gracia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pablo da la aplicación práctica, la implicación práctica de esto. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, el Señor nos ha salvado por su gracia para que nos ocupemos en buenas obras. Tenemos que guardarnos todos nosotros, empezando por mí, el primero. Tenemos que guardarnos de un cristianismo de formas, externo, de apariencias.
Ya lo escuchamos esta mañana, en la predicación, ¿no?, de Andrés. Sí, tenemos que tener una conciencia limpia delante de los hombres. Eso es así, es importante. Pero es que sobre todo es el corazón, hermanos. ¿Qué hay en nuestros corazones? En nuestra vida diaria, en nuestros pensamientos. Cuando nadie nos ve, cuando nadie te ve, ni tu esposo, ni tu esposa, ni ningún hermano. O cuando te ven otras personas. En todo momento. ¿Qué hay en nuestros corazones? Aquí ahora. Que yo os veo. Estáis sentado, mirando, atento, bien. Yo no sé lo que hay en vuestras mentes. Yo no sé lo que hay en vuestros corazones ahora. ¿Te estás ocupando tú ahora en la buena obra de atender a la palabra de Dios? ¿Adorar al Señor? ¿Alabar al Señor? ¿Reconocer la gracia de Dios, la misericordia del Señor? Meditar, conforme tú vas escuchando la palabra, meditar cómo está tu corazón, qué hay en tu corazón, qué hay en tu vida. ¿Te estás ocupando en esto? ¿O estás pensando, uy, el pastor hoy se está alargando un poquito más de la cuenta? No lo sé, no digo que estés pensando eso. Pregunto, ¿qué hay en tu corazón? Tú tienes que responderte delante del Señor. ¿Cómo promovemos la gracia de Dios, hermano? Promovemos la gracia de Dios de forma práctica, con vidas santificadas, con vidas consagradas al Señor, con un corazón para Dios. No solo el domingo, ni el jueves. Y Pablo le decía a Tito, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Los que creen en Dios, los que verdaderamente creen en Dios. ¿Cuántas personas que dicen ser creyentes? Y después uno va a sus vidas. Ay, pastor, pero es que yo soy un pecador y peco. Ay, yo quiero agradar al Señor, quiero servir. Hermano, hay tristeza en tu corazón por ello, ¿no? Yo te entiendo. Esa es la lucha que hay en el creyente. Y eso, en cierta medida, es bueno. Si hay lucha, es bueno. Lo malo es cuando no hay lucha. Es bueno. Hermano, humíllate delante del Señor. No te desanimes. Sigue humillándote, sigue arrepintiéndote de tus pecados. Sigue clamando al Señor para que te ayude a manifestar su gracia en tu vida. En una vida de santidad, de obediencia al Señor. De piedad. Y si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, al Señor Jesucristo. Pero humillado, arrepentido, a los pies de Cristo, el Señor te perdonará. Bien, ya para concluir, en estas 3 predicaciones sobre el segundo fundamento de la Reforma, sola gracia, hemos considerado cómo los verdaderos creyentes en Cristo hemos recibido un llamado para promover la sola gracia. Para ello, primero debemos proclamar la doctrina bíblica del pecado, proclamando la ley de Dios y mostrando la pecaminosidad absoluta del pecado. En segundo lugar, debemos predicar la gracia soberana de Dios. En tercer lugar, debemos vivir conforme a la gracia de Dios. A la luz de estas realidades espirituales, te pregunto, ¿es esta tu experiencia personal? ¿Conoces de forma práctica en tu corazón y en tu vida la gracia salvadora de Dios en la persona bendita del Señor Jesucristo? ¿Estás renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos? Porque si no es así, si no estás renunciando a tus pecados, entonces tú te encuentras muerto espiritualmente.
No eres salvo, no eres cristiano. Aunque tú digas que lo eres, no lo eres. Te digo esto por amor a tu alma. No es para hundirte, es para que no estés autoengañado y pienses que vas al cielo cuando no vas al cielo. Has renunciado a la impiedad, a los deseos mundanos, te has entregado de corazón, no de fachada, no para que otros vean, no para que otros piensen que tú eres cristiano, no, de corazón tú te has entregado a Cristo. Esto es para los niños y los jóvenes también, ¿eh? Estoy predicando a todos los que están aquí. Un corazón para el Señor. O tú estás contento con tus pecados, ¿eh? Tu forma de ser, ¿no? Uy, no es muy buena, pero está guay. No. Renuncia a tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en el Señor Jesucristo para la salvación de tu alma. Solo en Él hay salvación. El Señor en su gracia te está llamando ahora a arrepentirte, a creer en Jesucristo, a ser salvo. El Señor por su gracia te está llamando sin que tú lo merezcas, pero Dios te está llamando por su gracia al arrepentimiento, a que tú sirvas al Señor de corazón. No rechaces la gracia de Dios. No desprecies la gracia de Dios. ¿Estás viviendo sobria, justa y piadosamente? ¿Estás viviendo en tu vida diaria? No solo cuando te ven tus padres, ¿no? O cuando te ven otras personas. No, me refiero, en todo tiempo, ¿tú estás procurando vivir sobria, justa y piadosamente? Si dices que has creído en Jesús, ¿tú quieres agradar al Señor Jesucristo? Si no es así, repito, tienes que humillarte delante del Señor. Todavía estás en tus pecados, vas camino al infierno, tienes que humillarte delante del Señor. Creer en Jesucristo de todo corazón, reconocer todos tus pecados, apartarte de esos pecados. Vivir para Cristo. Si tú me dices, sí, bueno, pues la gracia del Señor me está ayudando, estoy viviendo sobria, justa y piedosa, me alegro mucho, hermano. Qué bueno. Yo te animo a que tú crezcas y sigas adelante. Y creciendo en vivir de una forma más sobria, más justa, más piadosa. Tenemos que seguir creciendo. Así estaremos manifestando la gracia de Dios, estaremos promoviendo la gracia de Dios. Y tenemos que hacerlo para la gloria de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Recordemos lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si estas verdades acerca de la sola gracia de Dios vienen a ser una realidad en nuestros corazones y vidas, resistiremos los ataques en contra de este sólido fundamento, nos mantendremos firmes, daremos la gloria al Dios de toda gracia y seremos un poderoso testimonio de la gracia de Dios en el mundo. Que el Señor nos ayude a estar firmes en este fundamento, la sola gracia, para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a orar.
Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, Señor. No hay palabras de gratitud para agradecer tu infinita gracia y misericordia para con pecadores como nosotros. Señor, nuestra gratitud sale de nuestros labios. Te rogamos que tú la aceptes por Cristo. Tú la recibas en Jesucristo. Él sí es perfecto, santo, puro. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído. Ayúdanos, Señor, a aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a no temer a los hombres. Ayúdanos a sostenernos y fortalécenos para no dejarnos engañar por falsas doctrinas y estemos firmes en este fundamento de la sola gracia. Y así te demos la gloria a ti, Señor, y alabemos tu precioso nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Padre. Amén.